Hola, soy el doctor Joel, nefrólogo especialista de los riñones. Vamos a hablar de cuando un paciente llega a la última etapa de la enfermedad renal, o sea, la insuficiencia renal, va a requerir de tratamiento con diálisis. ¿Qué pedo con los doctores que se graban haciendo videos? ¿Neta no les da vergüenza? A mí sí, y quiero que lo sepan. Pero pues no hay nada más que hacer, pues si no, no nos van a conocer. Entonces, pues tenemos que perderle el miedo a esto y pues aquí andamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal, qué tratamiento ofrecer cuando un paciente llega a la última etapa de la enfermedad renal, o sea, que va a requerir de tratamiento con diálisis. Y bueno, desgraciadamente cuando un paciente llega a la última etapa de la enfermedad renal, solo hay dos caminos, bueno, tres, contando el trasplante, pero el trasplante es una situación en donde es difícil encontrar a un potencial donador, pues. Entonces normalmente aquí en México un paciente se va a enfrentar a dos caminos, que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Son dos tratamientos que sirven para lo mismo, pero se realizan de una manera muy diferente. Entonces vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, la incidencia de la enfermedad renal va en aumento. Significa que estamos diagnosticando más casos de pacientes con enfermedad renal avanzada. Esto significa que pues están mejorando las herramientas con las cuales nosotros realizamos el diagnóstico, o que también están aumentando las enfermedades crónicas que van a afectar a los riñones, como la diabetes, la hipertensión. Entonces tenemos que ponerle un poquito más de atención a eso y enfocarnos a cómo prevenir la enfermedad renal. Ahora pues vamos a hablar del tratamiento ya que los riñones no funcionan. Y bueno, ya viendo la situación a nivel internacional, podemos ver que México está en el segundo lugar de utilización de diálisis peritoneal, y esto no es malo necesariamente, pero sí tenemos que ver las características de cada país, la infraestructura que se requiere para la hemodiálisis, por ejemplo, la ósmosis, las máquinas de hemodiálisis que son caras, y pues la diálisis peritoneal es más noble, solo se requiere de un catéter donde se le pasa líquido especializado al paciente, y pues no se requiere de enfermera capacitada, no se requiere de nefrólogo, no se requiere del hospital como tal. Entonces pues tiene algunas ventajas la diálisis peritoneal versus la hemodiálisis, pero pues ambos son para lo mismo y sirven para lo mismo. Entonces hay ciertas características que a lo mejor podrían decir, bueno, usted es más para diálisis peritoneal o usted es más para hemodiálisis, pero son tratamientos que deberían de ser complementarios, o sea que ninguno es mejor que otro, sino que si tiene alguna complicación de la hemodiálisis, saber que está la diálisis peritoneal, y si tiene alguna complicación de la diálisis peritoneal, saber que está la hemodiálisis. Entonces, pues ninguno está peleado con otra. Ahorita vamos a revisar las características de cada una un poco más a fondo, pero pues saber que México es uno de los países que tiene más experiencia utilizando la diálisis peritoneal. Ahora bien, ya cuando un paciente tiene el diagnóstico de una enfermedad renal avanzada de etapa 4 o 5, pues es momento de darle un poquito más información al paciente. No es de asustarlo y decirle ya va para diálisis, sino pues tenemos que ver la causa, la clasificación, el riesgo de progresión de la enfermedad, y una vez teniendo esto un poquito más claro, pues irnos preparando pues, y decirle al paciente que hay dos tipos de tratamiento. Pues como médico uno tendría que guiarlo y decirle, bueno, pues a usted le conviene esto o lo otro, pero pues a fin de cuentas es una decisión que se debe tomar en conjunto. Como digo, ninguna es mejor que otra, pero pues no porque inició en hemodiálisis está mal, o no porque inició con diálisis peritoneal está mal, sino que pues vamos a ver las características del paciente, cómo es su estilo de vida, qué es lo que quiere hacer. Incluso hay cuestionarios que nos pueden ayudar a tomar la decisión de qué tratamiento se le acomoda más al estilo de vida de cada paciente, pero hay una serie de programas que se deben de tomar en cuenta. Es un tratamiento multidisciplinario, que está el psicólogo o el psiquiatra, el nefrólogo, las enfermeras o las diferentes especialidades que se pueden involucrar en angiología, cirugía general, para el catéter. Entonces, pues todo eso lo tenemos que ir previendo para evitar complicaciones. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos ver que hay algunos factores que son considerados muy importantes para los pacientes, que cuando vemos que la diálisis peritoneal y la hemodiálisis se comparan, la que más se ve afectada es la hemodiálisis. Por ejemplo, factores como qué tanta agua podemos consumir. En la hemodiálisis pues esto se ve más reducido, más afectado, pues, porque tenemos que consumir menos agua, porque son tratamientos que son intermitentes. Un día sí te damos hemodiálisis, dos no, o hemodiálisis 3 veces a la semana, la cual dura 3 horas, y en esas 3 horas tenemos que tomarle o quitarle todo ese líquido que tomó en esos 3 días o 2 días. Entonces
pues los pacientes se tienen que cuidar un poquito más. Lo mismo con lo que pueden comer, pues evitar potasio, evitar fósforo o alimentos que tengan alto contenido de estos elementos, electrolitos. La otra pues sentirse un poquito más saludable. Otra es pues utilizar mi tiempo libre, pues de que no dependo tanto de que tengo que ir al hospital ni nada de eso. Entonces son factores que son muy importantes para los pacientes, a lo mejor no tanto con nosotros médicamente, pero pues eso puede tomar más relevancia para los pacientes, que pues puede afectar bastante su calidad de vida, pues. Y bueno, hay un artículo incluso que habla de esto, es Choosing Dialysis, Empowering Patients on Choices. Oh shit, nigga. Y bueno, incluso hay un artículo que habla de esto, se llama Choosing Dialysis, Empowering Patients on Choices for Renal Replacement Therapy. En este artículo pues entrevistan a 180 pacientes, le preguntan qué es lo más importante que les gustaría conservar respecto a su estilo de vida y qué tipo de tratamiento pues se ajusta más a esas características. Y cuando decidimos nosotros que ya le tenemos que colocar el catéter urgente para hemodiálisis, o que ya necesitamos iniciar tratamiento con diálisis peritoneal urgentemente, o que tenemos que hospitalizar al paciente, pues nos basamos obviamente en el porcentaje de funcionamiento de los riñones o en la tasa de filtrado glomerular, que es algo muy importante, pero no nos basamos nada más en eso, nos basamos también en las complicaciones asociadas a la enfermedad renal y en la clínica. Entonces, pues para tomar una decisión un poquito más objetiva y certera, pues necesitamos evaluar al paciente de una manera un poquito más integral, ¿salen? Y pues saber cuál es el pronóstico, las causas de la enfermedad renal, pero pues ya tener una tasa de filtrado por debajo de 7, 8, ya es un paciente que, independientemente de que esté asintomático, pues necesitaríamos ya estar en diálisis para evitar complicaciones, sobre todo cardiovasculares. Y en ocasiones nos preguntamos de dónde salió la información, como para decir nosotros nos vamos a basar en que tenga un porcentaje de filtrado menor a 7 para decir ya vamos a colocarle catéter o ya vamos a iniciar la diálisis. Pues hay un artículo, el estudio ideal, en donde pues compararon dos grupos de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, unos que ya tenían una tasa de filtrado glomerular entre 5 y 7 y otro grupo que tenía una tasa de filtrado entre 7 y 14, y pues vieron cómo les iba a estos pacientes al momento de pues iniciar el tratamiento o ver la evolución, pues las complicaciones asociadas a la hemodiálisis o los costos, las complicaciones. Todo esto se tomó en cuenta para decir, pues si iniciamos el tratamiento antes, pues mejoramos la mortalidad. Pues en realidad lo que se vio era algo distinto, pues iniciar el tratamiento antes, o sea, con un porcentaje de funcionamiento de los riñones un poco más conservado, entre 7 y 14, no mejoró la mortalidad. Lo que sí aumentó pues fueron los costos de los hospitales. Pues se presentaron más complicaciones asociadas al acceso vascular o al catéter, ya sea infecciones, sangrados o pues complicaciones al momento de la colocación. Eso pues nos llevó a tomar una decisión que necesitamos retardar un poquito más, si podemos, el inicio de tratamiento con diálisis, pero pues si los síntomas o si la clínica ya nos sugiere que necesitamos iniciar tratamiento por las complicaciones asociadas a la enfermedad renal, que el potasio está muy alto, que tiene acidosis metabólica o que tiene alteraciones con el calcio, el fósforo, retención de líquidos, falta de aire, pues no es momento de esperar, independientemente de que tenga una tasa de filtrado entre 7 y 14 o mayor, pues tendríamos que pues individualizarlo, pues. Ahí sí tendríamos que iniciar tratamiento antes, y una vez resuelta la urgencia, pues tendríamos que pues valorar si se pudiera retirar el catéter o si tenemos que continuar con la diálisis. Ahora, hablando de las complicaciones de cada una de ellas, bueno, comparando por ejemplo la eficacia de la hemodiálisis, sabemos que es mucho más eficaz porque estamos tratando directamente la sangre a través de una máquina, un filtro que va a sacar las toxinas, la urea, la creatinina, el potasio, y va a mejorar la situación de manera rápida. Y la otra, la diálisis peritoneal, es pues líquido que se queda aquí en el abdomen y pues se filtra a través de una bolsita que tenemos que cubre a los intestinos. Esa bolsita tiene vasos sanguíneos y por esos vasos sanguíneos se filtra, digamos que el líquido especializado, y el líquido absorbe también las toxinas
Entonces hay difusión de estas moléculas de donde hay mayor concentración a una menor concentración, como en el líquido de diálisis no hay urea, no hay creatinina, no hay toxina, pues se va de donde hay mayor concentración a menor concentración de los vasos sanguíneos, pasa al líquido de diálisis y viceversa. El lactato, el bicarbonato, podríamos decir, pasa del líquido de diálisis, el calcio del líquido de diálisis a la sangre por gradiente de concentración también. Es efectivo porque pues el tratamiento es continuo, o sea que se hace todos los días y se hace pues varias veces al día, simula más el funcionamiento de los riñones. Podríamos decir que le pasamos 2 litros de solución al abdomen, ese líquido se queda aquí en el abdomen durante 4 o 6 horas y pues una vez que pasa este tiempo, digamos que este líquido toma las características similares a la orina, ya se saca y pues se introduce una nueva cantidad de líquido, otros 2 litros, por ejemplo. Por eso digo que simula un poquito más el funcionamiento de los riñones, porque se realiza varias veces al día y pues no es tan agresivo para el cuerpo. Bueno, una vez que tengamos más clara la causa de la enfermedad renal, el contexto, el tipo de paciente, pues tomamos una decisión un poquito más objetiva. Por ejemplo, la Renal Physician Association sugiere tomar en cuenta criterios en pacientes que tengan más de 75 años con mal pronóstico, pues sugiere no iniciarlo. Igual va a depender de los comórbidos, o sea, de las enfermedades de base que tenga, y tendríamos que sacar un índice. Hay una escala que pudiéramos utilizar, se llama de Charlson, en donde si tiene más de 8 puntos, pues sería no candidato. Igual si tiene un Karnofsky, en caso de que tenga alguna enfermedad crónica como una neoplasia, un cáncer, un Karnofsky menor a 40 puntos o una desnutrición severa tampoco se beneficia, o sea que esté caquético. La otra, pues son cuestiones que pues pudieran ponernos en riesgo a nosotros como médicos, pacientes que tengan demencia, alteraciones psiquiátricas o psicológicas, que al momento de nosotros estar colocando el acceso vascular, que se vayan a mover o que se van a poner agresivos, pues no es candidato. Entonces no tiene caso colocar un catéter a un paciente que luego va a tener algún delirio, se le va a olvidar que se va a arrancar ese catéter, pudiera sangrar, o que durante la sesión de hemodiálisis pues empiece con delirio, le dé un ataque y se quiera retirar las líneas, los catéteres y pues se complique. Entonces ciertos pacientes pues no son candidatos a iniciar tratamiento con diálisis independientemente de la enfermedad renal tan avanzada o de la urgencia. Ahí ya se valora riesgo-beneficio y tomamos una decisión pues en conjunto con la familia para evitar problemas que pueden ser legales. Incluso son decisiones pues muy delicadas, pero se tiene que aclarar la situación, se tiene que hablar con la realidad pues. Entonces, para los pacientes que no van a requerir tratamiento con diálisis porque no son candidatos, pues no los vamos a dejar nada más así. Nos vamos a enfocar a las complicaciones también asociadas a la enfermedad renal. Vamos a tratar la anemia, vamos a tratar el trastorno mineral óseo, vamos a tratar la acidosis, vamos a intentar tratar la sobrecarga con diuréticos, evitar que el paciente tenga dificultad para respirar, quitarle el dolor. Ya son medidas paliativas, pero pues no es como que vamos a dejar al paciente a la deriva. Sí le vamos a dar tratamiento, pero no tratamiento con diálisis. Vamos a intentar prolongar lo más que se pueda su vida, pues para que lleve una vida sin dolor, digamos, sin tanto sufrimiento, pero pues sabemos el pronóstico a fin de cuentas. Y pues eso sería todo por el momento. Espero que esta información sea relevante o de ayuda para algún paciente con problemas en los riñones o algún familiar de algún paciente que tenga problemas en los riñones y que esté algo avanzado o que no sepa nada de la enfermedad renal, que se sienta perdido. Pues mi objetivo pues es intentar ayudar y pues si no, pues ni modo, al ratón le gusta el queso.